Eh, Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Brian Villamizar, Estefanía Lobo Reyes y quien les habla, Angela Yanamar. Pues nosotros hoy vamos a hablar de lo que es el racismo. Como todos sabemos, el racismo es un tipo de discriminación, ya sea racial, económica, social, cultural, que ocasiona una serie de daños irreversibles hacia otros humanos de cualquier etnia o raza. Esto hace que cada día las poblaciones sigan siendo vulneradas y violentadas. El racismo lo vivimos a diario, por el simple hecho de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos peinamos, cómo nos expresamos. Como podemos ver, hace unas horas en la marcha que hubo, como una señora hablaba eh, discriminando a la vicepresidenta Francia Márquez, donde hablaba que ella era como un simio. Entonces, pues, todo ese tipo de situaciones es racismo contra la etnia de una persona, ¿sí? Porque cuando nosotros afectamos, ya sea su condición sexual, biológica, entonces estamos discriminando y eso es un tipo de racismo. También podemos decir que si violentan nuestra identidad cultural, porque como todos sabemos, hay diferentes tipos de culturas. Cada cultura tiene su forma de expresarse, su ideología. Entonces, cuando nosotros hablamos o discriminamos la religión de otra etnia, como la indígena y la afro, cada una de ellas tiene su diferente forma de pensar, ¿sí? Entonces, la ideología es diferente. Entonces, no podemos como que llevar la contraria porque eso sería un tipo de discriminación también. Otros términos que aluden al racismo como tal es la vulneración de los derechos humanos, independientemente de las ideologías o los patrones culturales que tengan un determinado grupo de personas. También un término sinónimo a este concepto es la segregación racial, que en muchas ocasiones se evidencia en grupos focales, a veces en los entornos educativos, cuando por de pronto determinado pensamiento o patrones de conducta o color de la piel se agrupan las personas y excluyen a otras simplemente por no compartir las mismas características. De la misma manera, la falta de garantías de los derechos humanos es evidente en varios sectores de la sociedad colombiana, en tales como el campo de la salud, la educación y las oportunidades de trabajo. Para cimentar este último enunciado, hay un caso muy particular y es el caso del Pacífico colombiano. ¿Sí? Es una región de nuestro país que ha sufrido bastante la violencia, los problemas de narcotráfico, la violación de los derechos humanos. Y aunque se ha buscado protección para las comunidades negras y promover la inclusión desde la Ley 70 de 1993, estableciendo mecanismos para darle las garantías a ellos, pues todavía encontramos que se siguen viendo patrones de racismo, de discriminación, lo cual la convierte en una situación, un conflicto social bastante preocupante. Don Eli en el 2013 fue muy claro al exponer que las mujeres y los no blancos hasta el siglo XX eran considerados como personas que no tenían la capacidad de racional, de pensar, de reflexionar y pues por tanto no tenían la capacidad de ejercer los derechos humanos. Una postura que entra en reflexión a este contexto del racismo porque de cierta manera la Organización de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos es enfática en que todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad y el derecho de gozar de los mismos privilegios sin importar costumbres, patrones de conducta, ideologías o religión. Aquí pues hay un índice de discriminación en el país. Encontramos en nuestro primer diagrama
que en el año 2015 se evidenció en gran mayoría un proceso de discriminación a nivel nacional. En el segundo gráfico encontramos una clasificación entre hombres, mujeres, niños y grupos, lo cual evidencia del 2013 al 2015 casos de discriminación hacia los hombres, pero en los últimos años se ha visto la discriminación racial en las mujeres. Ha habido un aumento progresivo en el enfoque de la discriminación hacia las mujeres. Y es que si lo tomamos desde el punto de vista en cuanto a población, Colombia es la segunda población con el índice más alto, claro está, después de Brasil, de personas afrodescendientes. Las personas afrodescendientes hacen parte del 10,5% de la población que existe en nuestro país, dejando también a las personas indígenas con un 3,4%. Entonces, lo que queremos resaltar a través de este proceso de socialización, de esta exposición, es que en realidad nuestra sociedad todavía tiene los estereotipos de que pues tienden a hacer prejuicios acerca del color de piel, acerca de la cultura y de la religión que algunas personas pues profesan o dependiendo del color de piel de algunas personas. Como nos había comentado la compañera, uno de los casos más claros acerca del racismo que todavía abunda en nuestra sociedad, pues es el de la vicepresidenta. Fue tildada en varias ocasiones en el transcurso de su campaña de diferentes maneras por el color de su piel. Y como lo indico también en el texto, quiero dar el ejemplo claro de que prácticamente el tema de racismo aún sigue siendo como, como, como un tabú, o sea, algo de lo que no queremos hablar porque en realidad consideramos que ya nuestra sociedad eh, ha avanzado a tal punto de que ya todas las minorías están incluidas, o sea, ya nuestro proceso de inclusión ha permitido de que pues todas las minorías, todas las personas que hacían parte antes de los grupos de minoría, pues ya hagan parte de nuestra sociedad y pues ejerzan y tengan los mismos derechos que las personas que tienen tez clara. Pero sin embargo, aún continuamos lanzando comentarios despectivos acerca del color de piel o continuamos pues generando controversia en cuanto a la discriminación por ciertas, a veces ni siquiera por el color de piel, sino por ciertos eh, estereotipos que aún como tal, como individuos, pues no aceptamos, no queremos hacer parte de nuestra sociedad, sino que aún seguimos clasificándolos dentro de lo que son minorías. Entonces, bueno, quiero también pues hablarles antes de finalizar, pues acerca del tema que tiene que ver con el racismo, con la xenofobia y con la intolerancia. Como podemos observar en el texto y como ya también nos hizo el comentario el compañero, se han implementado una cantidad de derechos, se han implementado pues a los derechos humanos se le han agregado ciertas, por así decirlo, ciertas, pues una forma de decirlo, ciertas pautas con la finalidad de que se respeten los derechos de las minorías o se respeten los derechos de todas las personas, sin tener que ver pues el color de piel o la cultura que profesen, o la cultura o la religión que profesen. Entonces, vemos que el racismo y la xenofobia y la intolerancia relacionada ocurren de forma diaria obstaculizamos el proceso de millones de personas en todo el mundo, desde la adoptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 hasta la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial en 1965. Como ya les comentaba, se entiende con esto
que ya nuestra sociedad ha avanzado hasta tal punto que hemos aceptado, hemos incluido a las etnias, a las culturas y a las religiones dentro de nuestra sociedad y hemos erradicado como tal los estereotipos que antes se tenían. Sin embargo, aún continuamos, pues prácticamente a veces mostrando retrocesos en ese proceso y pues generando como tal todavía inconvenientes y, y problemas a nivel nacional. Bueno, esa es la conclusión para mí acerca del tema que acabamos de plantear. Bueno, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, compañeros y docentes. Les deseo que tengan una excelente noche.